9 minutos, ahora conversamos con la catedrática y experta en seguridad Lorena Piedra para analizar la situación de violencia que se vive en Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos vía Zoom en esta ocasión, en este espacio de entrevistas Gama Noticias a Fondo. ¿A qué responde esta violencia que se incrementó sin duda acá en el país? Buenos días, Anaís. Como lo habíamos conversado en algunas ocasiones ya, estos actos constituyen hechos de gobernanza criminal. Las organizaciones criminales buscan mandar mensajes dirigidos hacia el poder político, hacia la institucionalidad estatal, y lo hacen a través del miedo, del uso del miedo, de aterrorizar a la población y toman medidas obviamente que tienen este fin. La publicación de mensajes que fueron grabados desde dentro de los centros de privación de libertad, donde los agentes de control penitenciario tenían un guión y leían exactamente lo mismo, fueron una muestra de esto, ¿no? De acciones estratégicamente planeadas y salidas como de fábrica para lograr este fin. De igual manera, la toma momentánea, ¿no es cierto?, el día de ayer y los hechos de violencia que pudimos ver en tiempo real con la toma de este TC Televisión, también fueron dirigidos en este sentido. Eh, lo que se busca es decirle al Estado y decirle a la sociedad ecuatoriana: yo tengo el control de las cosas, por eso hablo de gobernanza criminal. Yo tengo efectivamente el monopolio del ejercicio de la violencia, no lo tienes tú como Estado, ¿sí? Y yo puedo manejar a la sociedad, a tus ciudadanas, a tus ciudadanos a través del miedo, ¿no? Va por ese lado como una respuesta a la política, ¿no es cierto?, que buscaba poner límites y que busca ciertamente poner límites al accionar de cabecillas de organizaciones criminales en el país. Lorena, un poco para entender qué significa que el gobierno haya reconocido un conflicto armado interno. ¿Qué es esto de conflicto armado interno? Bueno, en la misma línea de lo que ya el presidente Guillermo Lasso estableció, se han reconocido como organizaciones como organizaciones terroristas a una serie de estructuras de delincuencia organizada que han tomado pasos, ¿no es cierto?, mucho más allá. Ya no solamente están generando acciones específicas en los centros de privación de libertad, sino que han movido sus operaciones, ¿no es cierto?, y sus blancos hacia población civil. Esto implica, ¿no es cierto?, que con la declaratoria de el estado de excepción que tenemos en el uso de la proporcionalidad, el uso progresivo de la fuerza y la lógica que corre cuando tienen lugar delitos, las Fuerzas Armadas entran a operar, ¿no es cierto?, en el marco de la ley, eh, auxiliando a quienes tradicionalmente, ¿no es cierto?, y para eso están, deben hacerse cargo cuando los delitos tienen lugar. Volvamos a el ejemplo de lo que sucedió ayer en el Canal 10. Quienes actuaron fueron grupos tácticos de la policía, incluso los videos que están circulando te muestran cómo miembros de la Policía Nacional les dicen, entrega las armas, entrégate, y hacen el uso progresivo de la fuerza, ¿no es cierto?, desde la verbalización hasta otras medidas para ponerlos a las órdenes de las autoridades competentes y seguir el debido proceso.
¿ya? Pero en contextos en los que las organizaciones criminales tienen armas de grueso calibre, y pueden hacer un uso de la fuerza que no tiene nivel de comparación, es necesario que con el armamento que está normalmente a disposición de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Ya son otro tipo de estrategias. Las Fuerzas Armadas, es necesario que intervengan, que pongan su experticia y su profesionalismo para garantizar las condiciones de seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos. Esas son las implicaciones, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas, al reconocerse como grupos terroristas, ya puede, ¿no es cierto?, en base al texto constitucional ecuatoriano, con este decreto que han sacado, de manera legal y constitucional, intervenir para garantizar el tema de la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuáles serían esas acciones tangibles, esas acciones prácticas que puede hacer ahora las fuerzas del orden en contra de los criminales? Pues básicamente, ser apoyo para la Policía Nacional, ¿no es cierto? En contextos en los que eh, nadie quiere que suceda, ¿no es cierto? Exista violencia con armas de fuego, exacerbada, establecer el control, obviamente los grupos tácticos de la Policía Nacional, las unidades de élite tienen formación para esto, pero en número ciertamente necesitan, y por la extensión del territorio nacional, necesitan apoyo de las Fuerzas Armadas, además de la necesidad de, obviamente, asegurar infraestructuras críticas, energéticas, realizar presencia en lugares de concurrencia masiva, que pueden ser tomados como blancos de estas organizaciones criminales, porque una vez más tenemos que entender la lógica de cómo funcionan estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales se hacen fuertes en momentos de ruptura social, y el momento de ruptura social que dejó las condiciones para que tengamos lo que tenemos ahora fue la pandemia. Sí, y la gran diferencia socioeconómica que se generó, la brecha, ¿no es cierto?, entre personas que no tienen que comer y personas que acumularon muchísimo. Esto es lo que les da las condiciones y las condiciones de exclusión social que están presentes para grandes porcentajes de la población ecuatoriana. Y cuando estas estructuras criminales no pueden, entre comillas, hacer su negocio, pues utilizan el miedo para poderlo hacer. Entonces, no se puede descartar, ¿no es cierto?, que existan blancos, de población civil que utilicen lugares de concurrencia masiva para generar miedo, que sigan utilizando o que sigan intentando utilizar los medios de comunicación. Y para esto es que las Fuerzas Armadas cumplen un papel, ¿no? En primera instancia, disuasivo, de hacer presencia, obviamente, y decir, tenemos una capacidad de respuesta, pero también ya cuando los delincuentes, ¿no es cierto? Ahora han sido los miembros de las estructuras de delincuencia organizada caracterizados como terroristas, tienen actos de violencia, tener esta capacidad de respuesta que en circunstancias normales la Policía Nacional se abastece, pero en las que tenemos ahora, no. Sin embargo, Lorena y Leo, puntualmente en el decreto se ordena a las Fuerzas Armadas neutralizar a más de estos 20 grupos ya calificados como terroristas, pero bajo el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Porque hemos hablado también conversando con militares que ahora ya se han convertido, quienes integran estas organizaciones criminales, ahora calificadas terroristas, como un objetivo militar. ¿Cómo interpretar eso? Neutralizar y un objetivo militar. Esto hace referencia a las normas internacionales que están planteadas en situaciones de guerra internacionalmente, ¿ya? Las implicaciones profundas de esto son los juristas especializados en el tema, los que pueden explicarlas con mayor detalle, pero el sentido general está dado en el hecho de que, ok,
las organizaciones criminales han retado, cuando yo hablo de gobernanza criminal, digo, han retado la capacidad estatal de ejercer soberanía en el territorio, las posibilidades de que la vida se lleve a cabo en condiciones normales, del trabajo, las escuelas, del crecimiento económico. En este momento en el Ecuador eso es lo que ha sido alterado. En este sentido, la orden de neutralizar tiene que ver con que las Fuerzas Armadas impidan que estos grupos actúen y pongan en jaque, ¿no es cierto?, el desenvolvimiento normal de las actividades de la sociedad ecuatoriana. Entonces, neutralizar, y no hay que sacar las cosas de contexto, no quiere decir que las Fuerzas Armadas van a salir a dar bala y a generar una masacre contra estos delincuentes, estos terroristas, sino que estratégicamente van a salir a actuar, ¿no es cierto?, para impedir que sigan generando lo que están generando, ¿no es cierto? Muertes en la población civil, este, amenazas, terror, porque hay que tenerlo súper claro, es la respuesta, ¿no es cierto?, que la sociedad ecuatoriana necesita para volver a la normalidad, para volver a la actividad económica, para volver a la actividad productiva, para volver a las escuelas, que estos grupos sean neutralizados y que dejen de operar, ¿no? Que vayan a seguir su debido proceso y que vayan a ser juzgados y que luego vayan a centros de privación de libertad que efectivamente sean esto, ¿no es cierto? Que puedan evitar que continúen con su actividad criminal. Ahora, en un contexto en el que las organizaciones criminales han formado alianzas con élites, inclusive políticas, para seguir operando, esto es mucho más complejo y yo creo que estas acciones, si bien Fuerzas Armadas tienen que llegar a neutralizar, también como sociedad ecuatoriana tenemos que hacer nuestro papel y tenemos que blindarnos y establecer una línea muy clara entre el comportamiento legal, el comportamiento ilegal e identificar claramente quiénes son estos actores de la política que están tomando partido por las organizaciones criminales y están defendiendo sus intereses. Yo creo que eso es importantísimo. Lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia también de una crisis de valores profunda y tenemos que aprovechar este tiempo en el que estamos dentro de nuestras casas, ¿no es cierto?, precautelando nuestra vida para conversarlo con nuestros hijos y trazar una línea súper clara. Esto está bien y esto está mal. Esto es un trabajo honesto, esto es un pan ganado honestamente y quizás en casa tengamos limitaciones económicas, pero nunca se compara esa paz que tú tienes con lo que podrías tener vinculado con lo delictivo, ¿no es cierto? Que aunque sea mucho, tiene unos costos en tu vida personal y unos costos sociales muy grandes, se traduce en muerte, se traduce en violencia y se traduce en estas imposibilidades que tenemos ahora. Yo creo que si podemos hacer algo en estos momentos es volver hacia nosotros, volver hacia la importancia que tiene el valor de lo honesto en el día a día, ¿no es cierto? Tener limitaciones económicas no es malo, no tener los zapatos de moda no es malo, no estar en la lógica del último celular no es malo y no hay que aspirar a estilos de vida que nos tienen enganchados, ¿no es cierto? Y que nos hacen atractiva la lógica criminal. Yo creo que es el momento para replantear todo eso, incluso los contenidos que vemos en películas, en la propia televisión, ¿no es cierto? Y valorar mucho más el trabajo honesto, lo que tienes, ¿no es cierto? Los valores de la familia, el amor, la vida, la salud, porque en estos momentos es necesario que como sociedad nos replanteemos las cosas y tracemos las líneas de una manera muy clara. Muy oportuna y necesaria esta reflexión que ha hecho Lorena y también en cuanto al apoyo también internacional que ya se ha manifestado para el país para poder combatir al crimen organizado y a estos grupos calificados ya terroristas. ¿Cuál sería el apoyo? Ya se ha pronunciado Estados Unidos, por ejemplo, que está listo para brindar su contingente a Ecuador. ¿En qué medida Estados Unidos podría aportar en esta compleja situación que atravesamos como país?
Las acciones deben ser coordinadas con las autoridades competentes. O sea, recordemos que los estados son soberanos y así como los Estados Unidos se ha pronunciado, el presidente de Argentina también se ha pronunciado poniendo a las órdenes las capacidades para que las acciones que sean llevadas a cabo dentro de el marco jurisdiccional, ¿no es cierto? El marco constitucional y el respeto al orden establecido, a la democracia, pues puedan llevar efectivamente a que estas estructuras de delincuencia organizada calificadas como terroristas puedan ser neutralizadas. Hay que tener el centro súper claro. ¿Cuál es el objetivo ahora? Retomar, ¿no es cierto?, el control y devolver a la población la sensación de que las cosas están en control, porque los hechos del día de ayer y de antes de ayer, durante la noche, una vez declarada el estado de excepción por el presidente Noboa, llevaron a la población a sentir miedo, a sentir pánico, ¿no es cierto? Y a estar sujeto de la lógica de las organizaciones criminales. Y este hecho ya está dado, ¿no? Entonces, esto es lo que debe retomarse, ¿no es cierto? Para que volvamos a salir a las calles, primero, bueno, dadas las condiciones, en grupo, reactivemos el tejido social, ¿no es cierto? Conversemos con los vecinos, ocupemos los espacios públicos y volvamos a las actividades productivas. Es importante, tomar conciencia, no hacer el juego a las organizaciones criminales, no compartir sus contenidos, no generar miedo, sino tomar también una postura desde lo que yo hago, para afianzar el control que tiene la institucionalidad estatal, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los representantes del Estado democrático, que en lo que están pensando es en la seguridad humana de todas y todos los que habitamos en el territorio ecuatoriano. No podemos dejar eso de lado. En términos específicos de seguridad, en términos jurídicos, esto tendrá muchos nombres, pero el objetivo que se quiere conseguir es retornar a la paz, ¿no es cierto? Ganar esta paz que se perdió y obviamente neutralizar a las organizaciones criminales para que las y los ciudadanos podamos hacer nuestra vida de manera normal. Gracias por esta entrevista, Lorena. Como siempre, gracias por participar en este espacio de entrevistas. Un gusto. Que tenga un excelente día. Que pase muy Un bien. abrazo, Anaís.